entonces con el sacramento de la confirmación, el segundo sacramento de iniciación cristiana, respecto al cual ya habíamos hablado de cuáles eran sus 4 componentes principales en el caso de una celebración: la materia, el ministro, el sujeto y la forma. ¿Por qué es tan importante el sacramento de la confirmación? Porque el sacramento de la confirmación está muy unido al sacramento del bautismo. Es necesario el sacramento de la confirmación para la plenitud de la gracia bautismal. Viene a completar el bautismo. O sea, ese sí que hemos dado en nuestro bautismo y que no lo dimos muchas veces nosotros porque éramos muy pequeños y entonces nuestros padres pusieron su boca y su compromiso por nosotros. Ahora somos nosotros los que, ya en uso de razón, ya habiendo crecido, ya siendo responsables de nuestros actos, le pedimos al Señor que nos confirme en esa fe que hemos recibido en el bautismo. Entonces viene a completar y recibimos por segunda vez al Espíritu Santo, que ya lo habíamos recibido, por supuesto, en el bautismo. Ahora lo recibimos y nos fortalece, nos une más íntimamente a Cristo y por eso nos une más íntimamente a la Iglesia, ¿sí? Esto hace que el Espíritu Santo se derrame en nosotros dándonos sus dones, y vamos a ver más enseguida cuáles son los efectos que produce en nosotros el sacramento de la confirmación. El sujeto del sacramento, como para repasar, dijimos que era todo bautizado, no confirmado. O sea, no toda persona, sino toda persona que previamente haya sido bautizada. Como vimos antes, el bautismo es la puerta de entrada en la fe. Y que no haya sido confirmado nunca. Es conveniente, por supuesto, estar en estado de gracia para recibir cualquier sacramento. Por eso es que cuando uno se va a confirmar, sobre todo cuando uno es joven, siempre antes se pide que pasemos por el sacramento de la penitencia. Obviamente estar debidamente preparados para saber a qué nos estamos comprometiendo, porque no soy yo el que se confirma, sino que es Dios el que me confirma en mi fe. Y después, por último, conviene tener un padrino o madrina, así como también conviene en el bautismo, aunque no es estrictamente obligatorio tener padrino o madrina, aunque sea 1, 2, 3 o 4. Pero bueno, si hemos tenido padrino en el bautismo, por ahí está bueno, si tenemos todavía una buena relación, que sea el mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el padrino es el que se compromete también a ayudar a los padres en la formación de la fe de una persona. Entonces, si ese padrino ha estado presente en mi vida espiritual, por ahí está bueno pedirle también que sea mi padrino o mi madrina de confirmación. El ministro del sacramento, también habíamos dicho que en general es el obispo, el obispo de la diócesis. Eso significa ordinario del lugar, el obispo de la diócesis. O cualquier sacerdote, cualquier presbítero que sea delegado por el obispo para que lo ayude, o bien porque son muchos los que están a la vez realizando el sacramento de la confirmación, o bien porque el obispo se debe ausentar y no puede estar presente en una comunidad donde hay un grupo que va a hacer la confirmación, y entonces delega esta función en el párroco o en un sacerdote del lugar. ¿Cuáles son los signos y ritos del sacramento? Bueno, básicamente el signo de la unción con el santo crisma, que nos produce ese sello espiritual o carácter de la misma manera que se usaba el santo crisma en el sacramento del bautismo, ¿sí? En el sacramento del bautismo, antes de bautizar, ya somos signados por la unción con el santo crisma. En ese caso tiene el significado de purificación, ¿sí? De fortaleza. Y después del bautismo, es decir, en la confirmación, significa una consagración, es decir, hacer sagrada a la persona. Sagrado para la Biblia es lo mismo que santo, es como separado para Dios. Consagrar algo es como reservarlo para el Señor, reservarlo para Dios. Eso es lo que significa el gesto de esta consagración en la confirmación. Y por lo tanto, al estar ungidos, habíamos dicho que se ungían a los reyes, y también ya desde el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces participamos más plenamente en esa misión que es propia de Jesucristo, y recibimos esa marca, ese carácter, esa gracia indeleble, que es un sello del Espíritu Santo, que significa que somos pertenecientes totalmente a Cristo, ¿sí? Que estamos a su servicio para seguirlo, para conocerlo, para amarlo, para adorarlo y para llevar la fe a todos. Y de paso también es como una protección divina a aquella persona que entregada totalmente a Dios un día
se enfrenta a la gran prueba, dice ahí, gran prueba escatológica. Escatológica significa aquello que está más allá, ¿no? Lo último de nuestra vida, a la gran prueba del paso de la muerte, a nuestra Pascua, diríamos, personal. Entonces, vamos a ver, como para ir concluyendo, cómo es el rito en sí mismo. Se hacen primero la renovación de las promesas del bautismo, que promesas que las hicieron nuestros padres por nosotros. Entonces ahora somos nosotros con nuestra propia voz los que renovamos esa promesa y profesamos la fe, es decir, rezamos el credo diciendo: sí, yo creo en esto y renuncio a esto. O sea, creo en Dios Padre Todopoderoso y renuncio a Satanás, a las obras del demonio y a las obras del pecado. Es una responsabilidad totalmente personal. El obispo extiende sus manos sobre los confirmandos y se los signa con el don del Espíritu Santo, donde el rito esencial obviamente es esta unción que hablábamos recién con el Santo Crisma, diciendo la forma, es decir, las palabras: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Los efectos son muchos y muy importantes. Esa efusión del Espíritu Santo es análoga, parecida a la que recibieron los apóstoles allí en Pentecostés, cuando después de Jesús haber resucitado seguían con miedo, escondidos, encerrados en oración, esperando que viniera esta promesa del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu viene en forma de un viento impetuoso de lenguas de fuego, les da un crecimiento espiritual también a ellos y les da una fortaleza y los dones para salir a anunciar el reino de Dios. Eso mismo es lo que pasa en nosotros. Confiere en nosotros ese crecimiento, profundiza esta gracia que habíamos recibido en el bautismo, nos introduce más profundamente en la filiación divina, es decir, aumenta esos lazos de padre e hijo que tenemos con Dios, nos une más fielmente a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro hermano, ¿sí? Aumenta los dones del Espíritu Santo, estos 7 dones famosos del Espíritu Santo. Acá los vemos en esta foto: consejo, piedad, fortaleza, temor de Dios, sabiduría, ciencia, y falta uno que estará tapado, que es el entendimiento. Estos 7 dones del Espíritu. Perfecciona obviamente nuestro vínculo con la iglesia, con todos los que somos iglesia, porque desde el bautismo la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros somos las piedras vivas de esa iglesia, y nos da fuerza también para difundir y defender la fe y para no sentir vergüenza de la cruz y vergüenza de ser cristiano. Gracias al poder de la confirmación somos capaces de preservar en nosotros la fe, proclamar nuestra fe y defender nuestra fe. Estos son entonces los 2 sacramentos que hemos visto de iniciación cristiana: el sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación. La próxima semana veremos el sacramento de la Eucaristía, este tercer sacramento del grupo de los sacramentos de iniciación cristiana. Nos vamos a focalizar en la Eucaristía. Y ahora les voy a dejar un pequeño juego, preguntados, un sacramentados, con algunas preguntas sobre este sacramento.